Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos un lunes más a esta su sección de Frutos de Vid, lunes de reflexión. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que es muy bonito y que es muy importante que podamos meditar en él. Así que quisiera iniciar esta reflexión pidiéndote que me acompañes, si tienes a la mano tu Biblia, si tienes a la mano la palabra de Dios, que me acompañes a la carta a los Romanos en el capítulo número 3. En este pasaje que vamos a estar analizando expositivamente del versículo 21 al 26, el apóstol Pablo habla acerca de la justicia por medio de la fe. Y es muy importante que nosotros enmarquemos esto, pudiéramos darle este nombre a esta reflexión. La justicia por medio de la fe. ¿Alguna vez tú has escuchado el término justicia? Yo estoy muy seguro de que lo has escuchado. ¿Y has escuchado alguna vez el término fe? También estoy igualmente seguro que lo has escuchado. Y es que cuando nosotros escuchamos hablar de justicia, nos imaginamos tal vez un tribunal, un abogado, una persona que está siendo defendida a lo mejor de algún crimen del cual se le está acusando. Pero nosotros figuramos eso, y cuando pensamos en Dios muchas veces no pensamos en su justicia. Y nosotros pensamos a lo mejor en nuestra justicia, que si una persona hace algo malo, pues merece tantos años de cárcel. Debe de haber una condena, debe de haber algo que castigue la acción o la transgresión que cometió, en este caso, el criminal. Si una persona robó, bueno, entonces esta persona, por lo que robó, a lo mejor robó un carro, tal vez la Constitución dice que debe de pagar tantos años de condena en prisión, privado de su libertad. Ahora, la fe también hemos hablado a lo largo de nuestro programa Frutos de Vida en muchas secciones, tanto en los lunes de reflexión como en los miércoles de Frutos de Vida Responde, como en los viernes de blog. Hemos hablado en cada una de estas secciones, hemos hablado sobre la fe. Es un tema común que hablamos los cristianos, y es que la fe es fundamental. ¿La fe en quién? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta porción de la palabra, y quiero remitirle ahí a Romanos 3, versículo 21, el apóstol Pablo habla acerca de la justicia es por medio de la fe. No puede haber una justicia divina, una justicia que Dios imparte, si no hay fe. ¿Fe en quién? Pues ya lo mencionábamos, en Jesucristo, pero vamos a leerlo en estos versículos, y dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y aquí quiero detenerme un poquito en la palabra ley. En esta porción el apóstol Pablo se está refiriendo a la antigua ley por la cual se regían los judíos, el pueblo judío, que fue la ley que Dios dio al pueblo a través de Moisés, de la revelación que trajo a Moisés, donde podemos ver en los primeros libros de la Biblia, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, podemos ver en estos libros acerca de esta ley. Había leyes, a lo mejor pudiéramos decirlo, para establecer un orden moral, hasta sanitario, un orden matrimonial y muchos aspectos importantes, un orden de servicio a Dios. Pero esta ley aquí nos está diciendo que la justicia vino y la justicia de Dios se manifestó por medio de la ley, la cual da testimonio en lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso dice la ley y los profetas. Y es que el versículo número 22 esclarece completamente esto y nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Quiero hacer énfasis en esto: no hay diferencia. Y este versículo es muy importante. Yo le recomiendo que lo memorice y lo guarde en su entendimiento y en su corazón, porque dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, también nos dice la palabra de Dios. Aquí nos dice que todos somos transgresores porque hemos sido concebidos y hemos sido ejecutores del pecado en nuestra vida. No hay persona que esté sin pecado. No hay persona que pueda decir: yo no he pecado nunca contra Dios. Porque en pecado hemos sido concebidos. El pecado, que es esa transgresión que cometió el ser humano desde su creación y que ha sido arraigada y ha sido injertada completamente en toda la sociedad, en todo ser humano. Todos, absolutamente todos, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero hay una buena noticia, y a mí me encanta porque el versículo 23 es como que, bueno, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero el 24 te ofrece una solución. Y gloria a Dios porque en la palabra no solamente encontramos mensajes a lo mejor confrontantes o que podemos decir estoy en un aprieto, sino que así como Dios nos da un panorama realista de nuestra condición pecadora, Dios nos da una solución. Y la solución la vemos en el versículo 24 donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y nosotros, por la gracia de Dios, somos justificados gratuitamente. Esto significa que no hay ningún costo. El sacrificio de Cristo en la cruz no tuvo ningún costo para nosotros. A nosotros no nos costó nada, pero a Él le costó todo. Y Él dio su vida en una cruz por amor de nosotros. Y aquí nosotros podemos ver qué hermoso es, porque esa justicia, y lo que mencionaba al principio, ¿qué pensábamos o qué podemos pensar cuando hablamos de justicia? Que vemos a lo mejor un malhechor, una persona, un criminal, que está acusada de muchos crímenes a lo mejor que ha hecho y que a lo mejor él merece una condena para estar en cadena perpetua. Y esa no es una realidad que esté alejada de nosotros como seres humanos. Pero imagínate que un día llegan con esa persona culpable y le dicen, ¿sabes qué? No tienes ninguna cosa que pagar, no tienes que pasar ni un día solito en prisión, eres libre, puedes irte, puedes recomenzar tu vida, puedes rehacer tu vida. Y eso es maravilloso, imagínate que eso sucediera. Y es justamente lo que parece suceder en nuestra vida, lo que sucede más bien en nuestra vida, en un entorno espiritual. Nosotros, mereciendo la condenación eterna, Cristo vino por la gracia de Dios, porque nos amó tanto que entregó a su Hijo. Y Jesucristo viene, se hace hombre, habita entre nosotros, pero sin pecado, sin fallar, porque Él es Dios. Y de esa manera nosotros, al creer, al tener fe en Él, en lo que hizo, en su obra expiatoria en la cruz, nosotros somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Y qué hermosa esta frase, me encanta la segunda parte del versículo 24 que dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y continúo con el versículo 25 donde dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su gracia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y todo esto que hemos hablado de justicia, hemos hablado cómo esa justicia viene a ser existente en nuestra vida. Cuando nosotros le decimos sí al Señor, donde podemos gustar de su gracia, gustar de su bendición, porque el Señor no solamente nos da salvación y nos da vida eterna, sino que Él derrama sus bendiciones sobre nuestra vida. Él derrama sus bendiciones para nosotros como hijos, y aún en medio de la aflicción, aún en medio de los momentos difíciles, siempre podemos tener a Dios ahí y tener siempre la seguridad de que Él está con nosotros como nuestro Salvador personal. Amable oyente, a lo mejor pudiéramos decir qué es lo clave en todo esto? La clave en todo esto es Jesús. La clave en todo esto es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él dio su vida por ti y por mí, para que pudiéramos no solamente gozar de salvación eterna, somos librados de la condenación que nos esperaba a nosotros, el infierno, el lago de fuego, pero somos librados de eso para tener vida eterna, para tener una vida nueva, guiada bajo su voluntad y conforme a sus propósitos, porque los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien, no son de mal, amable oyente. Nuestro Dios nos ama, nuestro Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él. Cuando nosotros entendemos que la justicia de Dios viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo, que de esa manera somos justificados, nos podemos dar cuenta que la decisión más importante que el ser humano puede tomar es decirle sí o decirle no a Jesús. Jesús está hablando a tu corazón. Jesús se está manifestando. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Le has recibido ya? ¿Has decidido vivir para Él? Responde esta pregunta con mucha sinceridad en tu corazón. Y si tú a lo mejor no estás muy seguro, si tú dices no,
O si tú dices sí, nos encantaría como equipo de Frutos de Vid que te pongas en contacto con nosotros, porque tienes esta gran oportunidad. Deseo que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida y que podamos ser con toda seguridad justificados por la fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente.